Hola, mi nombre es Karen Cedeño García y este es mi proyecto integrador sobre la investigación de los derechos humanos basado en la discriminación de los pueblos indígenas en México. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La nación mexicana es heredera de una diversa gama de cultura. Se dice que México es un país multicultural y pluriétnico porque tiene múltiples culturas y está conformado por muchos grupos étnicos, mejor conocidos como pueblos indígenas, originarios de una tierra con costumbres, lenguas y culturas propias. En México hay 16.933.283 indígenas, que representan el 15,1% de la población total. Se tienen registradas 67 etnias con características sociales, culturales, políticas y religiosas diferentes. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluricultural desde 1992. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos. México es enriquecido multiculturalmente, principalmente porque sus composiciones, sustentadas principalmente en sus pueblos indígenas, que aún conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, aún después de la colonización. Pero a pesar de que nuestras raíces están fundamentadas en nuestros pueblos indígenas, existe el hecho de la discriminación solo por ser indígena. Los pueblos indígenas enfrentan aún las consecuencias de la discriminación histórica, ya que hay una gran brecha de desigualdad. En el 2016, el Coneval estimó que el 77,6% de los indígenas no tienen acceso a seguridad social y el 56,3% no tiene acceso a servicios básicos para la vida, como agua, luz, gas, drenaje y comunicaciones. En México hay 7,4 millones de población indígena, de los cuales 5,2 millones son pobres. Urge que en México supere la desigualdad socioeconómica de las comunidades indígenas, ya que debido a estos factores de vulnerabilidad se agrava la discriminación hacia las personas indígenas. Sus derechos. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Con base a este artículo, son derechos de las personas indígenas decidir su forma interna de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas regulativos en regularización y solución de actos internos, sujetándose a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al conocer la diversidad cultural de una población permite respetar y conocer sus derechos, como elegir representante entre los ayuntamientos, justicia y protección del Estado, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Conservar y mejorar el hábitat. Preservar la integridad de sus tierras, según los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así que el problema es la discriminación solo por ser indígena, y la solución que se da es ejercer sus derechos como seres humanos. Gracias.